Muy buenos días, iglesia. Les invito, por favor, a tomar asiento. Los que quieren un matecito, chocolate allá caliente, por favor, sírvense en confianza y luego tenemos sillas adelante. Tenemos, zona VIP. Mientras que van acomodándose, quiero ir anunciando una vez más la conferencia de jóvenes que se viene. Y hoy día vamos a estar registrando ya a los jóvenes. La conferencia va a ser el 12 de agosto y el título de la conferencia es Identidad. Entonces, Josh está atrás. Josh, levanta tu mano. Ajá. Él va a estar registrando en el celular y lo va a estar pidiendo algunos datos a ustedes. ¿Ok? Al final se acercan a él y se registran ahí. Creo que estamos listos, ¿verdad? Déjame anotar el tiempo y ahora nos metemos de lleno. 1, 2, 3. Ahora sí. Una vez más, qué bendición es tener la libertad de poder estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Ustedes saben lo que estoy diciendo con esta palabra? La libertad ¿de qué? De poder estudiar juntos la palabra de Dios. Bueno, pues estamos estudiando el libro de Segunda de Samuel y te invito a abrir tu Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 18. Si no tienes una Biblia, levanta la mano, alguien te va a alcanzar, o si no, abra tu equipo de celular o también puedes ver por las pantallas. La idea es que tú nos puedas seguir y dejar que Dios te hable hoy a través de su palabra. El tema para hoy día es la rebelión y sus consecuencias. La rebelión y sus consecuencias. Y hoy vamos a estar viendo la rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón, hermano, tuvo un precio trágico. Absalón, los que vienen por primera vez se preguntarán, ¿quién es Absalón? Absalón es el hijo ¿de quién? Del rey David. De hecho, Absalón, por el corazón ambicioso, por el deseo de poder, quiso sustraer o arrebatar el trono de su padre. De hecho, Absalón dice que se rebeló contra su padre y dividió el reino. Dividió el reino el reino de Israel. Y también a través de esto, no solamente dividió el reino de Israel, sino que también llevó a una guerra interna. Esta rebelión, hermano, es la historia de Absalón. Y la historia de Absalón nos advierte sobre el peligro, hermano, del peligro de ceder a la tentación de buscar nuestros propios deseos y ambiciones. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver que las ambiciones, que la rebeldía nos lleva a la destrucción. Así que el capítulo 18... Ahora sí iniciamos, ¿verdad? El capítulo 18, hermano, vamos a ver una batalla, una muerte y un padre con dolor. Una batalla interna, una muerte de Absalón y un padre triste al saber que su hijo ha muerto. Una vez más, la consecuencia de la rebeldía o la rebeldía y sus consecuencias. Hermanos, la rebelión nos recuerda que nuestras decisiones tienen ¿qué? Consecuencias. No solamente en tu vida, sino alrededor de las personas. Pero también la rebelión nos muestra que la misericordia y la gracia de Dios están abiertas para ti y para mí. Hermanos, como hijos de Dios, debemos de tomar un tiempo en esta enseñanza de reflexionar sobre nuestras propias vidas y reconocer y ver cuáles son las áreas
por la cual tú y yo estamos siendo rebeldes, no contra tu hermano, sino contra Dios. ¿En qué área somos rebeldes? Así que aquí están las tres observaciones que vamos a estar viendo nosotros. Número 1, atacando al rebelde. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel o los guerreros de Israel van a atacar al reino de Absalón. Número 2, las consecuencias de la rebeldía. ¿Cuál es la consecuencia? Es la muerte. Absalón va a morir. Y por último, el dolor de la rebeldía. Vamos a ver una vez más a un padre afligido al enterar que su hijo ha muerto en esta guerra. Así que vamos a leer los primeros 8 versículos y luego nos metemos de lleno. Hermano, en este capítulo no te distraigas. Quiero que prestes mucha atención. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. ¿Ok? Segunda de Samuel capítulo 18, versículo 1 nos dice así. David pasó revista a sus soldados y al frente de ellos puso comandante de 1000 y de 100 hombres. Una tercera parte del ejército lo puso bajo el mando de Joab. Otra tercera parte lo puso bajo el mando de Abisai, que era hijo de Zeruya, hermano de Joab. Y la tercera parte lo puso bajo el mando de Itai, el gatita. Y a todo el ejército le dijo, también yo iré con ustedes. Pero sus hombres objetaron, tú no debes venir con nosotros. A ellos no va a importarles si nosotros huimos o si la mitad de nuestro ejército cae en batalla. Tú, en cambio, vales más que 10,000 de nosotros. Lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad. Versículo 4. El rey le dijo, voy a seguir su consejo. Y se quedó a la entrada de la ciudad, mientras su ejército salía en escuadrones de 100 y de 1000 soldados. A Joab, Abisai e Itai le instruyó, por amor a él, trataron con bondad a mi hijo Absalón. Y todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. Luego el ejército de David salió para luchar contra los israelitas y la batalla se libró en el bosque de Efraín. Versículo 7. El ejército de David arremetió contra el ejército de Absalón y les causó una matanza como de 20,000 hombres. La lucha se generalizó por todo el país, pero fueron más las muertes a causa por el bosque que las causaba por la espada. Amado Padre, sabemos que la rebeldía nos separa de ti y nos lleva por caminos dolorosos. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos vivir en obediencia y sumisión a tu autoridad. Ayúdanos a rendirnos completamente hoy a través de tu palabra y enséñanos, Señor, que la rebeldía no te agrada. Y hoy vamos a ver ese ejemplo de Absalón. Dirija hoy a tu pueblo, Señor, y habla a cada uno de una manera personal. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, la primera observación, quiero que ustedes noten ahí, atacando al rebelde. ¿Quién es el rebelde aquí? Ustedes que están siguiendo las enseñanzas. Absalón. Absalón es el rebelde. A mí me encanta hacer preguntas con la idea de que te metas en la enseñanza. Así que quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué va a hacer David al saber que su hijo rebelde quiere atacarlo? ¿Qué va a hacer David al saber que su hijo rebelde quiere atacarlo? David es, ¿cómo decimos en términos criollos nosotros aquí? Es muy cuco. ¿Está bien esa palabra? No, se está inventando, creo. Ok, David es mosca. David es muy hábil.
Así que David reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los dirigiera en la batalla. ¿Y de qué manera los dividió? De 100 y ¿qué más? Y de 1000 hombres. Y dividió en 3 grupos con sus 3 capitanes. ¿Y quiénes eran esos 3 capitanes? Uno era Joab, el otro era Abisai y el otro era Itaí. Con estos capitanes, David está ordenándose o se está preparando para la batalla. Y David termina diciendo, mira, después que ha ordenado a cada uno de ellos, a esos 3 capitanes, David dice una cosa, y yo, ¿qué dice? Y yo iré con ustedes. David quería ir a la guerra, David quería luchar. Pero sabes, acá viene el consejo. La pregunta es, ¿cuál es el consejo de sus generales? ¿Qué le dijeron sus capitanes a David? ¿Ustedes recuerdan en este pasaje? Los capitanes dieron un buen consejo. Le dijeron, tú no debes venir, ¿qué dice? Con nosotros. Tú no debes venir con nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo ir con ustedes? ¿Verdad? Y ellos dieron una respuesta a David. Y ellos dijeron así, a ellos no les va a importar si nosotros huimos o si la mitad de nuestro ejército cae en batalla. Tú, en cambio, David, vales más que 10,000 de nosotros. Lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad. Hermano, pregunta para ustedes, ¿es un buen o un mal consejo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un buen o un mal consejo? Hermanos, es un buenísimo consejo. Y yo te voy a decir por qué. Acá hay algunas razones que quizás no lo puedas notar, pero te vas a dar cuenta aquí. Los soldados dicen que la vida de David dice que es mucho más valioso, tiene mucho más valor. Y hace una comparación de ¿cuántos hombres? De 10,000 hombres. Lo que está diciendo David, de verdad, tú eres el rey, te amamos, David, te apreciamos. Y tu vida tiene más valor que todos nosotros, David. Ese es uno. 2, los hombres, quédate en casa, porque si algo nos pasa a nosotros, tú puedes venir luego, ¿con qué? Con refuerzo. Es un buen consejo. Y el tercero, ellos entendían, David es el rey, ¿contra quién va a luchar? ¿Y quién es Absalón? Sí, su hijo rebelde, sí. Padres, ¿estás listo para tú matar a tu propio hijo? Por eso es un buen consejo. Mejor, David, no vayas. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a tu hijo, si tú no matas a tu hijo te mata, y es mejor, David, que te quedes en casa. Por eso es un buen consejo. Y ahí estamos nosotros en esta historia. ¿Y cuál fue la respuesta de David, hermanos? Ayúdame un poquito. ¿Cuál es la respuesta de David? ¿O qué hizo David con el consejo? La respuesta nos dice en el versículo 4. Y el rey le dijo, voy a seguir, ¿qué? Su consejo. David no es un líder terco. No es como tú y yo. Nos cerramos, voy y nos vamos, ¿verdad? No. David es un líder que sabe escuchar buenos consejos. Y él dije, ¿sabes qué? Voy a escuchar, ¿qué? El consejo de ustedes. Pero hay una cosa que les voy a pedir a ustedes, mis capitanes. ¿Qué es lo que David va a pedir a sus capitanes? Según el contexto que nosotros estamos viendo. David va a pedir algo.
David va a pedir algo como padre. ¿Y qué es lo que David va a pedir como padre? Él ordena, ¿sabes qué? Trate con bondad y no con dureza. ¿A quién? A mi hijo Absalón. En pocas palabras, no lo maten. Trátalo con cuidado. Y vamos a ver nosotros si ellos van a cumplir esta orden de David. Pero David está actuando como padre. Como padre. Una vez más, un padre que ha tenido a su hijo en su mano. Un padre que lo ha criado. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Un padre que ha jugado fútbol con él. Y de hecho, quiero aprovechar. Si alguien conoce una academia de fútbol de pequeños de 4 años, me avisan para inscribirlo a mi hijo. Pero así, juntos. Y por favor, dice, no. Trátale con bondad a mi hijo. Una vez más, él está pensando como ¿qué? Como padre. Pero, ¿qué más podemos ver nosotros aquí? Vemos que en los versículos 7, los valientes de David van a ir a la batalla. ¿Frente a quién? Frente a los inexpertos líderes de Absalón. ¿Y qué es lo que va a pasar según el versículo 7? El versículo 7 nos dice, el ejército de David, ¿qué pasó? Arremetió con fuerza el ejército ¿de quién? De Absalón. ¿Por qué? Es que el ejército de David, hemos visto nosotros, ellos son valientes. Ellos tienen experiencia en guerra. ¿Y los inexpertos de Absalón tienen experiencia? No. ¿Y qué es lo que pasó? Como dicen, le dieron una goleada rápidamente a ellos. Entonces dice así, el ejército de David arremetió con fuerza contra el ejército de Absalón y les causó una matanza, hermanos. ¿De cuánto dice? De 20,000 hombres. ¿Cuántos hombres murieron? Hermanos, observa bien las escrituras. No eran cualquier hombres. Eran hombres del mismo pueblo. ¿De qué? Israel. En pocas palabras, entre hermanos estaban ¿qué? Matándose. ¿Y cuántas personas murieron? 20,000 hombres. En pocas palabras, el ejército de David ¿está perdiendo o está ganando? Está ganando. Y quiero que notes ahora la segunda observación que vamos a ir viendo nosotros, las consecuencias de la rebeldía. Ya la batalla lo tiene ganado, pero falta un hombre todavía que falta agarrarlo. ¿Y quién será? ¿Falta quién? Absalón. Versículo 9. En cierto momento Absalón, que montaba un mulo. ¿Ustedes saben qué es un mulo? A ver, vamos. ¿Saben qué es un mulo? Vamos por parte, hermanos. ¿Quién no conoce un mulo? En las pantallas lo voy a mostrar. Hay una mula y luego hay ¿qué? Ya, ustedes ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? En cierto momento Absalón, que montaba un mulo, se enfrentó con los hombres de David. Pero el mulo se metió por debajo de las espesas ramas de una encina y el cabello de Absalón se enredó en la encina y Absalón quedó suspendido en el aire mientras que el mulo siguió ¿qué? Adelante. Wow. Aquí tenemos a Absalón, ya está perdido, la batalla han perdido ellos. Absalón está huyendo y se metió, los comentaristas nos dicen que se metió bajo unos árboles de roble. Y mientras que estaba huyendo, acuérdense que Absalón tenía ¿cuál? El cabello largo. Hemos visto que Absalón era un hombre bello, así como tú lo ves a Martín,
bello. Así era Absalón, hermoso de parecer. Era alto, guapo, pero tenía ¿qué? La cabellera que nos dice que pesaba hasta 2 kilos muchas veces, ¿verdad? Pues su misma belleza lo estiró una trampa. Estaba huyendo y en su cabellera se quedó colgado bajo un árbol. ¿Pueden creer esto? Parece una novela, ¿verdad? Ok, déjame contarles algo. ¿A cuántos de ustedes vieron el Oscar? Cuando dan la premiación de los Óscares. ¿No? A veces nos prendemos en la tele o luego entramos a YouTube para volver a ver la repetición, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tanto es la emoción muchas veces que cuando dicen, ha ganado tal persona y se emociona la persona, ¿verdad? Y cuando pasa al frente, sube la escalera y ¿qué pasa? Se cae la persona y las cámaras no dejan de filmar. Al momento están filmando ahí, ¿verdad? Para los que están ahí es un mate de risa, ¿verdad? A raíz de esas caídas salen los memes y todo lo que se viene por Facebook y redes sociales, ¿verdad? Cierta persona había ganado el Oscar y pasó lo mismo y al año siguiente estaba pasando por la alfombra roja, dice, y se volvió a caer otra vez. Y mucha gente se ha reído de esta persona, salieron los memes y todo esto, pero siempre hemos visto personas caerse, ¿verdad? Y reírnos, pero nunca hemos visto ver a un príncipe, un rey colgado, ¿dónde? En un árbol. Y por su cabellera todavía. Pero eso es la historia que nos está contando la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjate en el versículo 10. Versículo 10 nos dice así. Y uno de los soldados de Joab, ¿qué dice? Lo vio. Y fue a decirlo a Joab que había visto a Absalón pendiendo de una encina. En pocas palabras, ¿estaba qué? Colgado. Y una vez, hermano, fíjate, y se viene el versículo 11. Un soldado, ¿qué dice? Vio que estaba colgado. Pregunta, ¿cuál crees que va a ser la respuesta de Absalón? Versículo 11. La respuesta de Absalón va a ser así. Si lo viste, ¿por qué no lo mataste en el acto? Estaba fácil, ¿verdad? Estaba indefenso Absalón. ¿Por qué no lo mataste en el acto? Y nos dice también las Escrituras que te habría dado 10,000 siclos de plata y un cinturón. Estaba buscando 10 siclos de plata, ¿no? ¿Cuánto costaría? Y lo que estaba diciendo Joab al soldado, si lo hubieras matado, te hubiera dado $2,000. Y encima un cinturón como galardón. ¿Cuál crees que fue la respuesta del soldado? Acompáñame, versículo 12. Pero el soldado le respondió, aun si me hubieras ofrecido, ¿qué dice? 1,000 monedas de plata. ¿Alguien puede sacar una cuenta cuánto sería? Mucho dinero, ¿verdad? Si aún me ofrecieres miles de dólares, yo no lo habría aceptado. ¿Y por qué? Pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Y también nos dice, nosotros, ¿qué dice? Oímos cuando el rey les ordenó a ti y a Abisai y a Itaí no hacerle daño al joven, ¿qué? Absalón. Este soldado es un soldado fiel. Escuchó a David. Ustedes recuerdan en los primeros versículos, ¿qué dijo David? Trátalo a mi hijo, ¿con qué? Con bondad. No lo traten mal.
Y dice que todos los capitanes y los soldados escucharon, y este soldado realmente respetaba a David y reconocía a David como su líder. Él estaba siendo obediente a David. Hermanos, respetar al líder es reconocer la autoridad que Dios ha establecido sobre esta persona. Y este soldado lo sabe. Este soldado tenía mucho respeto con el rey David. El respeto hacia nuestros líderes es un reflejo de nuestra obediencia a Dios. Entonces, hermanos, el soldado estaba siendo fiel. Pero acá viene otra pregunta. ¿Cuál crees que va a ser la reacción de Joab? Vamos a ver, versículo 14. Joab, ¿qué dice? Le respondió: no voy a perder mi tiempo contigo. En pocas palabras está diciendo: yo no tengo por qué escucharte. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y al ver que Absalón pendía de la encina y aún estaba con vida, ¿qué hizo Absalón? Tomó 3 dardos y se lo clavó a Absalón. ¿Dónde? En el corazón. 15. 10 jóvenes escuderos que acompañaban a Joab, cuando vieron herido a Absalón, lo rodearon y lo arrebataron. ¡Wow! ¿Qué hacemos con Absalón? Perdón, con Joab. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en esta historia? Joab, el comandante del ejército de David, toma una decisión drástica. Joab decide tomar la justicia en sus propias manos y lo clava. ¿Cuántos dardos en el corazón? 3. Pero aún así Absalón estaba con vida. Y 10 jóvenes lanceros, ¿qué hicieron? Lo arrebataron. ¿Qué está pasando en esta historia? Hermanos, Joab está convencido de que lo mejor para David y lo mejor para Israel era mostrar justicia a Absalón y no misericordia. La justicia, ¿cuál era? Matar a Absalón. ¿Y la misericordia cuál era? No matarlo. ¿Y por qué? Hermano, Joab sabía que David era un padre pasivo. Un padre pasivo. ¿Con quién? Con sus hijos. Y Joab sabía que David no iba a hacer nada con Absalón. Un comentarista, o el pastor David Gusin, nos dice así sobre estos pasajes: podríamos decir que Joab estaba en lo correcto, pero no estuvo bien. Estaba en lo correcto al entender que era mejor para David y para todo Israel que Absalón muriera, pero no estuvo bien el desobedecer al rey, la cual era autoridad que había sido designado por Dios. Pero se dan cuenta cómo Joab toma esta decisión. Y fíjate ahora en el versículo 16. ¿Qué dice? Entonces Joab ordenó que tocaran la trompeta para que sus soldados se detuvieran y dejaran de perseguir ¿a quién? A los israelitas. Versículo 17. Los cuales huyeron a sus casas. Luego los hombres de Joab cavaron un gran hoyo en el bosque y allí arrojaron el cuerpo de Absalón y lo cubrieron con muchas piedras. Versículo 18, hay un paréntesis. Cuando Absalón vivía, levantó una torre en el valle del rey, a la cual lo puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo: yo no tengo ningún hijo que perpetúe mi nombre. Hasta el día de hoy, esta torre se lo conoce como la torre de Absalón. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Dice que Joab lo mata ¿a quién? Absalón. Después de matar, ¿qué hace Joab? Joab toca la trompeta. ¿Y qué significaba tocar la trompeta? Ayúdenme ustedes.
Ustedes que han visto Gladiador, la película, cuando alguien tocaba la trompeta, estaba diciendo que la batalla ya fue, ¿qué? Ganada. Los líderes principales ya murieron. Y eso es que cuando sonó todo esto, ya dejaron de perseguir, sus enemigos huyeron. Y ahí todos supieron al instante que la muerte de Absalón ya había sido, ¿qué? Consumado. Entonces, hermano, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros? ¿Cómo podemos aplicar la vida de Absalón en nuestros tiempos? ¿Quieres saber? ¿Absalón era rebelde? Sí. El título del mensaje era la consecuencia de la rebeldía, ¿verdad? La rebeldía fue la caída ¿de quién? De Absalón. Hermanos, un poquito más para entrar al contexto sobre Absalón, porque aquí vienen las aplicaciones. Fue el poder del engaño y la manipulación de Absalón que lo llevó también a la destrucción. Ustedes recuerdan, hermano, que Absalón utilizó tácticas, mentiras para ganarse al pueblo. Ahí está la manipulación y el engaño. Pero también nosotros podemos ver el orgullo de Absalón, el hambre de poder. ¿Cuántos hombres quieren tomar un cargo simplemente por el poder? El poder de controlar. Y Absalón estaba hambriento de poder controlar a la gente. Él quería ser el próximo rey. Pero también vemos en la vida de Absalón el deseo de no perdonar y el deseo de no reconciliarse ¿con quién? Con su padre. Y en su corazón, ¿sabes qué generó? Rabia y amargura. La rabia y la amargura lo cegó, porque él quería matar a su propio padre. Y una vez más, aquí vemos un hijo rebelde con su padre, con una consecuencia ¿qué? Trágica. Por querer matar a su padre, mira dónde terminó el rebelde. En destrucción, en muerte. Hermanos, en un sentir, tú y yo somos como Absalón. Pastor, no me gusta escuchar esto. Tengo que decirte. En un sentir, tú y yo somos como Absalón. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y nos hemos rebelado contra Dios en algún momento de nuestras vidas. Y de hecho, a lo mejor estás sentado aquí y estás en rebelión contra Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿hay áreas de rebeldía que necesitan ser confrontadas y corregidas hoy en esta mañana? Y vamos a ver nosotros qué es una persona rebelde. A lo mejor no lo entiendes, pero hoy quiero que veas en la pantalla y puedas ver qué es una persona rebelde. Una persona rebelde es una persona que rechaza ¿qué? Obedecer a Dios. Hermano, ¿cómo estás en esta área? Una persona rebelde es que rechaza ¿qué? Obedecer a Dios. No quiere obedecer a Dios. Eso es una persona rebelde. Una persona rebelde también no le interesa la verdad de su palabra. Dios está hablando en su palabra y está sentado y dice, no me importa lo que dice la palabra de Dios. Esta persona es ¿qué? Rebelde. ¿Qué más podemos ver, no? Una persona rebelde es una persona orgullosa. Una persona rebelde es una persona que prefiere confiar en sus propios planes que en los planes de Dios. Una persona rebelde resiste arrepentirse, no quiere arrepentirse, quiere vivir en su propio pecado. Eso es una persona rebelde. Una persona rebelde también no le gusta ¿qué? Perdonar. No le encanta, no le gusta perdonar. Y una persona rebelde es que escucha el mensaje, le gusta mucho como el pastor enseña, pero no hay frutos en su vida.
Esto es una persona rebelde. Y la pregunta es, ¿seré yo esta persona? Estamos viendo cuál es el futuro de una persona rebelde, ¿verdad? ¿Cómo terminó Absalón? Muerte. Muerte. Tito 3:3 nos dice así: porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos. ¿Y qué más dice? Y rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia, vivíamos en envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos, ¿qué? Unos a otros. Aquí está el espejo de una persona que rebelde. Hermano, el pecado es una expresión de la rebeldía. ¿Qué más podemos ver? Hermanos, la rebeldía trae consecuencias espirituales. La rebeldía trae ¿qué? Consecuencias espirituales. Fíjate en Mateo 7:17. Puedes ver en la pantalla, Mateo 7:17, ¿qué dice? Todo árbol. ¿Cuántos árboles hay aquí? ¿Cuántos árboles aquí estamos presentes? Nos dice claramente, todo árbol que no, ¿qué dice? Que no dé fruto bueno, ¿qué va a pasar con este árbol? Será cortado y echado al fuego. Estas palabras son fuertes. Esto es lo que pasa con una persona rebelde. A lo mejor, hermano, tu cabello está atado en este árbol que no da fruto. ¿Y cuál va a ser el resultado? Serás cortado. Serás desechado. Ese es el futuro. Y a lo mejor estás sentado aquí y te sientes desechado porque ya no hay frutos en tu vida. A lo mejor, hermano, tienes una vez más 5 años como cristiano, 10 años, 20 años y tu vida no da fruto. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en nuestro corazón. Y a lo mejor estás aquí y te sientes ya desechado. Mira qué nos dice Job 14:7. Hasta un árbol tiene más esperanza, dice. ¿Sabe lo que está diciendo? Hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, ¿qué dice? Volverá a brotar y le saldrán, ¿qué? Nuevas ramas. Versículo 8. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua, ¿qué va a pasar? Renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién ¿qué? Plantado. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque te sientas desechado y no eres un buen árbol, todavía, ¿qué dice? Hay esperanza. Y la esperanza está ¿dónde? En el agua. Y quiero llevarte a un pasaje interesante. Juan 7:37. Juan 7:37. ¿Qué dice? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Ayer jugó Alianza y la U. Si hubiera goles, ¿cómo hubieras gritado? Si eres hincha de la U, como mi hermano que está adelante, si él tiene café, lo tira encima, de emoción. O cuando juega Perú y Perú hace un gol, ¿cómo lo gritas? Con pasión, con fuerza. En este sentir, véalo a Jesús. Capta lo que Jesús está diciendo. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pies y ¿qué más dice? Gritó ¿a quién? A la multitud.
Jesús quiere decir algo. Jesús quiere comunicarte a ti algo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús quiere comunicarme ahora a su iglesia? Y aquí está. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que tenga sed, ¿qué dice? Puede venir a mí. Una vez más, todo el que tenga sed puede venir a mí, está diciendo Jesús, gritando. En este momento Jesús está gritando y está extendiendo una invitación. ¿A quién? A todos. Y esto te incluye a ti y a mí. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Hoy Jesús está gritando en tu corazón. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? En pocas palabras, ¿estás seco espiritualmente? Hermano, hoy día hemos tocado unas alabanzas preciosas. Cuando nuestro corazón está seco, ni siquiera tenemos un corazón de alabar a Dios. Cuando nuestro corazón está seco, ni siquiera estamos listos para perdonar a alguien. Cuando nuestro corazón está seco, estamos listos para hacer solamente el pecado. En tu corazón tú no quieres hacerlo, pero tu carne es débil y caes, hermano. Estás seco y necesitas agua. Y si estás pasando por tristeza, por dolor, estás seco y necesitas ¿qué? Agua. Y el Señor dice, antes de venir, necesitas reconocer que tienes sed primeramente. ¿Cuántos tenemos sed de Él? Todos, gracias. Todos. Y me encanta el versículo 38. Fíjate en la pantalla. ¿Tienes sed? Y aquí está la aplicación, hermanos. Versículo 38. Todo el que crea en mí puede venir ¿a qué? A beber. ¿Cuántos de nosotros creemos en Jesús aquí? La invitación es para ti y para mí. ¿Tienes sed de Él? ¿Estás vacío? ¿No puedes más? El Señor te extiende la invitación. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. ¡Wow! Hermano, venir a Jesús y beber, ¿qué significa? Significa esto, hermano, que tú y yo debemos de poner nuestra fe en Él, confiar en Él, depender en Él, aferrarte a Él, no por un tiempo, sino toda tu vida. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, toda tu vida pegado con Él. Lamentablemente la iglesia en términos generales está viviendo una sequedad espiritual. Eso tiene que cambiar. Y Jesús está llamando hoy a su iglesia. Tú me crees y confías en mí. Ven y beba el agua que yo solamente te puedo dar. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo? El rebelde no quiere. El rebelde no quiere escuchar estas palabras. Pero el humilde, la persona que se quebranta, dice, Señor, yo quiero beber esta agua. Y de hecho necesito tomar un poco de agua. Perdón. Hermano, ¿estás listo por esto? ¿Se dan cuenta cómo podemos vencer la rebeldía? En venir a Él, en nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Entonces, regresemos a los últimos pasajes. Nos quedan
los últimos minutos. El rebelde murió con su rebeldía. La rebeldía te puede matar, pero venir a Jesucristo encontramos esperanza. Entonces, vamos a ver ahora los últimos versículos, hermanos, cómo se va a enterar David de la muerte de su hijo y cuál va a ser la reacción. Versículo 19. Ahimás, me gusta este nombre. Si quieres tener más hijos, Ahimás es un buen nombre. En vez de llamarle Ahimás, le vas a llamar la mitad nomás. Ahí. Ahí está. Bueno, Ahimás, hijo de Sadoc, fue a preguntarle a Joab: ¿debo correr y llevar la noticia al rey de que el Señor lo ha librado de sus enemigos? Y Joab lo respondió: no conviene que vayas hoy. Es mejor que vayas otro día, pues la noticia es que el hijo del rey ha muerto. Versículo 21. Joab llamó entonces a un etíope y le ordenó ir ante el rey y contarle lo que había visto. El etíope hizo una reverencia y salió corriendo. Pero ¿qué pasó en el versículo 22? Aquí está tu hijo, Ahimás. ¿Okay? Pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió y le dijo a Joab: de todos modos, también yo voy a ir detrás del etíope. Joab le dijo: hijo mío, ¿y para qué vas a ir tú? Porque estas noticias no vas a recibir ningún premio. Pero Ahimás respondió: no importa, creo que debo ir. Entonces Joab le dijo: adelante pues. Y Ahimás salió corriendo y en la llanura se adelantó al etíope. Versículo 24. David estaba sentado entre las dos puertas en la ciudad cuando el atalaya subió a la torre sobre la puerta de la muralla. De pronto vio a alguien que venía solo corriendo hacia la ciudad. Lo hemos dejado David. David no quiso ir a la batalla, pero se quedó ¿dónde? En la puerta. Y ahí estaba esperando la noticia. No sé, pero yo me imagino por un momento, si sabes que tu hijo está en una batalla, en una guerra, yo no creo que vas a descansar, no, tú estás esperando qué es lo que va a pasar con esta ansiedad. Y David está en la puerta de la ciudad. Versículo 25. Entonces gritó allí para que el rey supiera lo que estaba viendo. Y David dijo: si vienes solo, trae buenas nuevas. Mientras el mensajero se iba acercando, el atalaya vio que otro hombre corría detrás del primero y se le dijo al guardián. Cuando el rey supo que el otro hombre venía corriendo solo, dijo: ese es otro mensajero. Versículo 27. En cuanto el primero se acercó más, el atalaya lo reconoció y dijo: por su forma de correr creo que es Ahimás, hijo de Sadoc. Entonces el rey dijo: si es Ahimás, seguramente trae buenas noticias, pues es un buen hombre. Versículo 28. Cuando Ahimás llegó y se inclinó ante el rey, le deseó paz y le dijo: bendito sea el Señor tu Dios, porque ha entregado a los hombres que se habían sublevado contra su majestad. El rey preguntó: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimás respondió: cuando Joab envió al otro mensajero y a mí, vi que había una gran confusión, pero no supe de qué se trataba. Versículo 30. Y el rey ordenó a Ahimás pasar y esperar un poco. Y Ahimás se quedó de pie. En ese momento llegó el etíope y dijo: buenas noticias para su majestad. Hoy el Señor ha defendido tu causa. Y han muerto, ¿qué? Los que se habían rebelado contra ti.
Y el rey le preguntó una vez más, ¿el joven Absalón se encuentra bien? Hermanos, ¿cuántas veces el padre está preguntando por su hijo? 2 veces a los mensajeros. No me importa quién ganó la batalla, yo quiero saber si mi hijo está bien. Y el etíope respondió que todos los enemigos de su majestad y todo lo que se subleven contra su majestad y busque su mal, acaban como este joven. En pocas palabras está diciendo, tu hijo ha muerto. Versículo 33, el rey se estremeció. Le salió la piel de gallina, así. Y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía, hijo mío, Absalón, cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío. Ahí termina el capítulo 18. Un triste final, ¿verdad? Un hijo muerto y un padre destrozado. Y en estos 5 minutos, hermanos, quiero reflejar entre David y nuestro Dios el sacrificio del amor de padre. Quiero que analicemos el amor sacrificial de David por su hijo rebelde y cómo refleja el amor de Dios hacia nosotros. Hermano, estos pasajes nos muestran el profundo dolor y lamento de David por la muerte de su hijo rebelde. A pesar de que Absalón había sido un hijo desobediente, que había buscado matar a su propio padre e usurpar el trono, increíble que su hijo era así, pero aún así David todavía amaba ¿a quién? A su hijo. No importa qué tan rebelde era, no importa si su hijo lo quería matar, pero el corazón de padre estaba ahí y David todavía ¿qué? Amaba a Absalón. Así que estos versículos, hermanos, es un testimonio poderoso del amor incondicional de un padre hacia su hijo. David, hermano, nunca dejó de amar a Absalón, a pesar de todo lo que Absalón hizo contra él. Hermano, así es el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como Absalón? Muchas veces, rebeldes. Pero el amor de Dios estaba ahí puesto como un padre. El amor de Dios hacia las personas, hermano, todavía permanece fiel, aunque el hombre se vuelva el enemigo de Dios. Así como David, ¿qué dijo? Desearía yo haber ¿qué? Muerto. Desearía yo haber muerto en tu lugar, mi hijo. Así también Dios decidió morir por ti. ¿Cómo? Enviando a su hijo a morir en la cruz. ¿Para qué? Para proveer salvación a través de ¿quién? De su hijo Jesucristo. Hermanos, el amor del Padre se revela en qué? En que mientras que éramos aún pecadores, todavía Él envió a su hijo a morir por nosotros. Pastor, ¿cómo me sustentas esto? Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor. ¿Para quién? Para con nosotros, para contigo, para conmigo. Dios muestra su amor para contigo y conmigo. En que siendo aún, ¿qué dice? Pecadores. Me encanta esta palabra. Cristo murió por nosotros. Bingo, no hay nada más que decir aquí. Pablo está describiendo la grandeza del amor de Dios. Este amor que está siendo ofrecido a los que no se merecen, a los débiles, a los impíos, a los pecadores. Este mensaje está siendo entregado a ti. Pero ¿qué vas a hacer con este mensaje?
Y te estoy llevando a Cristo, te estoy llevando a Jesús, a la cruz de Cristo. Hermano, la cruz es el símbolo eterno del amor de Dios, porque fue allí donde que su Hijo murió. ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿Se dan cuenta? El reflejo del amor de David por su hijo es el reflejo del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, aún siendo ¿qué? Rebelde. ¿Absalón merecía el amor de su padre? No. Ni tú y yo merecemos el amor de Dios, pero Dios muestra su amor, aunque tú y yo somos siendo pecadores. Cristo murió, ¿qué? Por cada uno de nosotros. ¿Cómo te hace sentir esto? Esto te tiene que humillarte. Esto te tiene que traer a la cruz de Cristo y decir, Dios, perdóname por mi rebeldía hacia ti. Hermano, iglesia, es tiempo de sanar esto. Tú sabes cómo está tu corazón, las consecuencias de la rebeldía hacia Dios. Tú sabes que no estás perdonando. Tú sabes que no estás viviendo como deberías vivir. ¿Y cómo se llama esto? Un hijo rebelde. ¿Y cómo sanas todo esto? Jesús está gritando, ¿alguien tiene sed? Ven a Cristo. Él puede y Él es el único que puede darte esta vida y vida ¿qué? En abundancia. ¿Estás listo para dar este paso? ¿Quieres dar este paso? Ahí en tu sentado vamos a orar juntos para cerrar este mensaje. Amado Padre, mejor pongamos de pie todos, hermanos. Pongamos de pie todos juntos. Amado Padre, perdónanos. Perdónanos por todas las veces que hemos decidido seguir nuestros propios caminos en lugar de seguir tus caminos. Te pedimos que nos limpies de todo pecado y nos restaures a una relación íntima contigo. Te pedimos, amado Padre, que nos concedas la sabiduría para reconocer cualquier actitud de rebeldía en nuestras vidas y que nos des la fortaleza para resistir la tentación que nos alejan de ti. Ayúdanos a someter nuestros deseos y nuestra voluntad a tu dirección para que podamos vivir en obediencia y sumisión a tu plan perfecto para nosotros. Señor, hoy venimos sedientos de ti, buscando esa agua viva que solamente podemos encontrar en tu Hijo Jesucristo. Y hoy venimos con un corazón arrepentido y deseoso, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.